cuál es cuál es objeto de estudio, pero además, pues nos regresamos un poquito para identificar cómo es que surge, cómo es que ha ido evolucionando el conocimiento. Así que bueno, nos estuvimos presentando, estuvimos por ahí conociendo algunos aspectos, no se presentaron todos ni todas y quedamos que bueno, conforme el paso de las materias, pues íbamos a ir dando oportunidad. ¿Cuál es la intención de este seminario? Pues quedamos que básicamente el seminario pretende hacer una distinción entre los principales paradigmas que a lo largo del tiempo pues han estado contrapuestos. De hecho, la sesión de hoy vamos a ver muchas contraposiciones que le van dando origen pues al estudio del pensamiento humano, ¿vale? Entonces, de de estas contraposiciones al pensamiento humano van a surgir distintos paradigmas. Con ellos vamos a profundizar en la siguiente semana, pero ahorita vamos a revisar precisamente cómo es que van dando origen. Incluso podríamos entender como esta parte del pensamiento dicotómico que de repente tenemos. Y bueno, dice acá, a través del análisis de los principales supuestos filosóficos implícitos o explícitos que están en las bases teóricas y metodológicas. Todos estos supuestos filosóficos, implícitos o explícitos, precisamente es la materia de esta sesión, ¿vale? Y bueno, todo ello para que podamos explicar aquellos principios y esos desafíos de la evolución del conocimiento a lo largo del tiempo. Otra cosa importante que decíamos de esta materia es que pues se convierte en uno de los primeros pasos para que ustedes vayan configurando objetos de estudio propios de su área de conocimiento. Y estos objetos de estudio, pues bajo un tratamiento científico, pues se van a convertir en esa cuota de salida de su doctorado a través de algún artículo, a través de alguna tesis, etcétera. Entonces, solamente como para recordar un poquito, y bueno, la semana pasada precisamente estuvimos poniendo entonces esa base en común, definimos qué es ciencia, qué es conocimiento y quién se encarga de estudiar a la ciencia y el conocimiento, pues la epistemología. ¿Ok? Hoy vamos a revisar precisamente estos supuestos filosóficos de las ciencias sociales y cómo es que le van dando sustento a lo que vamos a ver en la posteridad, que tiene que ver precisamente con cómo se construye toda esta mirada epistemológica, pero particularmente en las ciencias sociales. Y luego lo vamos a aterrizar a un asunto relativamente práctico, cómo todos estos insumos recaen en teorías, en metodologías que se convierten en esos focos o en esos lentes con los que voy a mirar determinada realidad. ¿Ok? Bien, pues antes de comenzar de lleno con lo que vamos a revisar el día de hoy, no sé si haya alguien que quisiera tomar la palabra que la semana pasada no se haya presentado y que hoy quisiera hacerlo. ¿A quién le gustaría? ¿O no le gustaría a nadie? Buenas tardes, doctora. Hola, hola, buenas tardes. Ahora sí que aquí estamos en el concentrado todos. Mi nombre es Andrea Hurtado, soy ingeniero en sistemas computacionales, es mi licenciatura. En el caso de la maestría, tengo la maestría en ingeniería administrativa por parte de Redivay. Bueno, casi todas mis clases están en el área de ciencias básicas Ya. y también formo parte de lo que viene siendo el Departamento de Recursos Financieros de aquí de la institución. De aquí, todos los maestros, ahora sí que retomando un poquito lo que platicábamos la clase anterior que decía acerca de que si bien nuestra rama es meramente la administración, todos los que conformamos el grupo somos docentes también, entonces estamos aquí en el tecnológico todos y parte de lo que nos platicaba se nos hacía muy enriquecedor precisamente por esa parte, pues porque también, ahora sí también andamos en esos menesteres.
La verdad es que mi interés en el doctorado no solamente es seguirme preparando como profesionista, sino que de verdad ha sido, en lo particular, ha sido muy enriquecedor la parte en la que siento que vamos a tener mucho crecimiento en muchos aspectos y iniciar, yo ahora sí que no por, ¿cómo se? No por estar de barbera, dijo, pero de verdad la clase de la semana pasada nos pareció bastante atractiva para a todos y a todas aquí en los que estamos en el conjunto. Un gusto, doctora, y a la orden. Muchísimas gracias, Andrea, y qué gusto escuchar que bueno, tenemos esta tarea en común que es la docencia, que es maravillosa, yo la amo, y que bueno, pues tenemos la oportunidad de conocer otros áreas del conocimiento como es la epistemología, y yo de verdad espero que esto que analicemos, pues a ustedes les brinde elementos muy importantes, tanto para la tesis o la investigación, o incluso pues también para el campo de la docencia. Así que un placer, Andrea, y muchísimas gracias por tus comentarios. Muy bien. Gracias, doctora. Buenas tardes, doctora. Yo a la clase pasada ya llegué un poco tarde porque me estoy moviendo de lugar todavía. Mi nombre es Elda Magru, soy ingeniero en sistemas computacionales también. Tengo la maestría en Redivide de Ingeniería Administrativa y trabajo como docente en una universidad privada y en un instituto de capacitación para el trabajo. Y también soy gerente de una empresa que se dedica a la venta de carros y a la importación de carros. Entonces, creo que hubo un tema que vimos en una clase, creo que esta clase es lo que cumple con el requisito de ser conocimiento holístico, que más que dar conocimiento académico, nos está dando conocimiento de vida para mejorar en muchos aspectos. Muchas gracias, muy enriquecedora la clase y una disculpa por haber estado tarde en la clase pasada. No hay problema, Elda. Muchísimas gracias por presentarte, por compartirnos de ti, y definitivamente dijiste algo muy importante respecto a esta materia. Yo creo que nos permite entender eh, la naturaleza del conocimiento y cómo el conocimiento es una cualidad humana, ¿no? Que fue parte de lo que comenzamos la sesión pasada con nuestro par de cavernicolitas que estaban ahí charlando. ¿Cómo es que el ser humano, en este apetito de conocimiento, pues se la ha pasado dándole explicaciones a las cosas, a los fenómenos, a todo aquello que ocurre, y que estas explicaciones, pues en un momento fueron mágicas, fueron esotéricas, pero que con el paso del tiempo el pensamiento del ser humano fue evolucionando, y que hoy en día tenemos grandes corrientes filosóficas, que hoy día tenemos grandes corrientes de pensamiento, pero que además tenemos distintas perspectivas para hacer conocimiento. Y esa es precisamente la tarea de la epistemología, que la epistemología se encarga de estudiar el origen y la construcción del conocimiento. Y entonces eso complejiza mucho, y por eso es que de repente veíamos estas palabras raras, ¿no? Epistemología, paradigma, y bueno, ahorita vamos a seguir con algunas palabras raras, pero es súper interesante entonces cómo esta materia pues nos va a permitir eso, conocer el origen, la evolución, pero también la forma en la que se construye el conocimiento, pero no cualquier tipo de conocimiento, el conocimiento científico, porque el conocimiento científico, ya fuimos abordando algunos aspectos, va cumpliendo con ciertas características y se va distinguiendo o distanciando del conocimiento práctico, del conocimiento de sentido común, que pues es el que alimenta nuestro diario vivir. También la sesión pasada identificamos con Cassirer que una de las cualidades humanas es que hacemos ciencia. No hay otro ente vivo en el planeta, al menos en este planeta, ¿verdad?, que haga ciencia más que el ser humano. Tampoco hay otro ente vivo en este planeta, a diferencia del ser humano, que haga historia, que cree arte. Bueno, en el lenguaje sí hay otros entes vivos que tienen lenguaje, pero no lenguajes tan complejos como los que tenemos los seres humanos. Y también el ser humano es el único ente vivo, al menos en este planeta, que genera mito y religión. Y si
lo estiramos un poquito, diríamos, claro, el ser humano genera conocimiento en la religión, en el lenguaje, en el arte, en la historia y genera conocimiento científico. Todo, ¿por qué? Gracias a este par de cavernicolitas que fueron evolucionando a lo largo del tiempo y trascendiendo en el propio tiempo y en la propia historia. Y Cáceres dice desde una visión antropológica, el ser humano es ser humano simplemente porque cumple estos 5 requisitos. ¿Ok? Y entonces decíamos que, bueno, el conocimiento lo podemos entender como un acto de conocer cuando percibimos la realidad con nuestros sentidos, con nuestros ojos, con nuestra piel, con nuestro olfato, con nuestro gusto, con nuestros oídos, etcétera. Pero también es un producto resultado de este proceso. Y este proceso cognitivo se traduce en conceptos, imágenes y representaciones respecto de una realidad. ¿Qué realidad? Una determinada realidad. ¿Determinada por qué? Por un contexto, una realidad determinada también por una cultura, por un tiempo, por un espacio. Y entonces también tenemos que entender que estas percepciones y representaciones son propias de un recorte. También por ahí hablábamos de Piaget, ahorita hablando de la docencia, ¿verdad? Que Piaget es como de los básicos de quienes estudiamos educación o pedagogía. Y entonces, pues Piaget lo explicó desde su trinchera cognitiva muy bien, que el conocimiento es esta interacción que se da entre el sujeto y el objeto, ¿no? Aquí, yo sujeto interactúo con el objeto o con el objeto no concreto, sino con el objeto abstracto. La idea del amor, por ejemplo, decíamos, ¿no? Y entonces cuando ocurre esta interacción sujeto-objeto, ocurre un proceso de asimilación, un proceso de acomodación y un proceso de equilibración. La asimilación es percibir con los sentidos. La acomodación es cuando entra acá en algún espacio, en alguna cajita, y lo clasifica. Y la equilibración es cuando surge porque ya forma parte de mí. Entonces, a partir de estos postulados que nos da Piaget, podemos entender estas dos definiciones de conocimiento que nos da Fides Arias, como un proceso para percibir la realidad, pero también como un producto resultado, porque yo a este vasito le voy a llamar termo, pero si ya no está en mi vista y quiero algo para guardar objetos líquidos calientes, voy a pensar en un termo y entonces ya tengo una representación y un concepto. Esto desde Piaget decíamos, pero para entender cómo es que la mente y el pensamiento de este par de cavernicolitas pues fue evolucionando a través del tiempo. Y que bueno, a partir de lo que los cavernicolitas nos han dicho, o nos han permitido observar es que les damos explicación a las cosas. ¿Por qué pasó? Pues porque le hicieron brujería. ¿Por qué pasó? Pues porque se enojó el dios Tlaloc. ¿Por qué pasó? No, pues porque le hicieron ojo, ¿no? Y entonces todo el tiempo estamos dando explicaciones válidas o no, damos explicaciones de lo que sea, porque ya quedamos que como cavernicolitas, pues tenemos em, ese apetito por conocer. Y entonces quedamos que el conocimiento de sentido común o vulgar, pues ese saber cotidiano que surge de la opinión, de la experiencia, de lo que vi, de lo que escuché, de lo que le funcionó a fulano o fulana, etcétera, pero no es un conocimiento necesariamente verificado. Es un conocimiento que se va transmitiendo de generación en generación o de red social en red social y que va a ser una falsa creencia. Y en algunas oportunidades, este conocimiento vulgar puede ser la base para construir conocimiento científico. Y hablábamos del té de manzanilla, ¿se acuerdan? Como mi abuela, cuando yo tenía el empacho y el dolor de la panza, pues me daba el té de manzanilla. ¿Y funciona? Pues claro que funciona, ¿verdad? Pero ese es conocimiento vulgar porque no se ha verificado. Será conocimiento científico cuando una persona experta en la herbolaria o en
la biología o en la gastroenterología someta a un análisis riguroso las propiedades químicas, etcétera, de la manzanilla expuesta al calor, no sé qué tanto. Ah, ok. Pero eso permitió entonces construir conocimiento científico. Digo, no he dado a la tarea, pero yo creo que ya hay por ahí algún artículo pues, que hable de los beneficios de la manzanilla. De hecho, ahorita que hablé de herbolaria, la UNAM tiene una página, hace mucho que no la consulto, tiene una página sobre plantas medicinales. Y entonces hagan de cuenta que es como un diccionario y justo, ¿no? Ay, me duele la panza, ¿qué tomaré? Me voy a la página de la UNAM y busco el remedio científico y entonces ya te dice, ah, tal planta tiene ciertas propiedades, etcétera. Pero vamos, se construyó desde toda esta conocimiento científico. Ahorita me acabo de acordar de eso. Bien, y entonces, ¿qué es el conocimiento científico? Es también un saber producto de un proceso, pero de un proceso científico. ¿Qué es un proceso científico? Un proceso metódico, un proceso sistemático, un proceso que pretende aspirar a la objetividad para acercarse lo más posible a la verdad, pero la verdad ha de ser sometida a un constante cuestionamiento, porque ya quedamos que la verdad científica no es la neta del planeta, ni lo último, ni lo que me tengo que creer, ¿no? Sino que las verdades científicas tienen que someterse constantemente a una revisión porque pueden incurrir en fallas, errores o equivocaciones. Y en la clase pasada hablábamos del planeta, que ya no fue planeta, Plutón, pero también hablamos, por ejemplo, de lo que nos tocó vivir en la pandemia, ¿no? Que si te vacunabas, que no te vacunabas, que el cloro, que que el tal vacuna, que no tal vacuna, que usa cubrebocas, que, o sea, todo eso, pues un día te decía el médico, no, no es necesario el cubrebocas, un médico, ¿no? Y otro día te decía, no, sí, sí es muy necesario. Ah, bueno, pues porque todavía no había una base en común para tomar ciertas decisiones y a la fecha, muy seguramente, todos esos conocimientos o verdades a las que llegaron, muy seguramente requieren una actualización. ¿Por qué? Porque el virus ha mutado, pero también porque el conocimiento científico pudo haber incurrido en muchas fallas. Bien, entonces Sabino dice que cuando se reconoce que el conocimiento científico puede incurrir en fallas, nos permite entonces entender que el conocimiento científico no te va a dar conclusiones definitivas y acabadas. Por lo tanto, es un saber provisional. La ciencia que damos, por lo tanto, va a ser ese conjunto de conocimientos que van a estar al amparo de esta construcción sistemática, metodológica y que le puedo llamar científico. ¿Ok? ¿Qué es ciencia? También lo repasamos y Cassirer nos dijo que la función de la ciencia es proporcionar una visión del mundo que esté caracterizada por la inserción de lo particular en una forma ordenadora, mostrando cómo cada individuo es un caso concreto. La ciencia ofrece una visión global y ordenada de la realidad en lugar de describir hechos dispersos y aislados. Entonces, una cualidad de la ciencia, según Cassirer, es el orden, es la sistematicidad, es incluso también el reconocimiento de las individualidades en este mundo social. Ojo porque Cassirer es antropólogo y las personas antropólogas pertenecen al campo de la ciencia social. Por eso, Cassirer está reconociendo algo muy importante. Cada individuo es un caso concreto. Ah, pero si le pregunto, ¿qué es ciencia a una persona experta en biología? Pues me va a decir, bueno, un ser humano pertenece, es un caso concreto, pero pertenece a la clasificación de la familia de los homínidos, menos de qué, y entonces nos van clasificando. Es súper interesante analizar cómo cada trinchera del conocimiento o cada rama de las ciencias
van teniendo o construyendo visiones particulares. Luis Villoro, también lo revisamos la semana pasada, da una definición importantísima de la ciencia, donde plantea que es un conjunto de saberes que se comparten por una comunidad epistémica determinada. Esto es así, hay que subrayarlo. ¿Por qué? Porque esta comunidad epistémica determinada va a definir o a tener al alcance teorías, enunciados, objetos de estudio, que van a decir es válido o no es válido. En el campo de la sociología hay un montón de teorías que te van a ayudar a entender el comportamiento social. En el campo de la psicología hay un montón de teorías que te van a ayudar a entender el comportamiento individual y social de las personas. En el campo de la pedagogía hay un montón de teorías que te van a ayudar a entender los procesos de enseñanza-aprendizaje. Ah, pero ¿qué creen? Que dentro de estos campos, bueno, y muchos otros más, dentro del campo de la sociología hay trincheras, ¿no? Y te dicen, no, hay una perspectiva muy estructuralista, así muy rígida y que te va a ayudar a entender por qué las sociedades se comportan así. Y dentro de la sociología van a surgir otros que te van a decir, no, estás loco, estructuralismo. Hay otra vertiente de la sociología que te permite entender o comprender cómo es que el ser humano se relaciona con los demás, etcétera. Lo mismito pasa en la psicología porque te dicen, a ver, vamos a aplicarle un test y que me diga qué trastorno tienen. Incluso en la psicología tienen un diccionario, una trinchera de la psicología que se llama el manual DSM-5 o 4, creo que ya van en el 5. Es bien interesante, ahí les va un paréntesis. Este manualito te dice eh, como que enlista todos los trastornos psicológicos que hay. Les digo que ahorita está en el 5. Cuando había el 2, o sea, muchos años atrás, un trastorno que habían puesto en ese manualito, ¿saben cuál era? Cuando una persona es homosexual, ahí lo estaban catalogando como un trastorno. ¿A qué voy con esto? Eso era científico, o sea, en ese entonces se consideraba a las personas homosexuales con algún rasgo o trastorno y era científico. ¿Qué pasó después? Pues dijeron no, o sea, para nada tiene que ver con ello, no son otros factores biológicos, contextuales, de personalidad, chalala, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esa es una trinchera de la psicología. Pero hay otra trinchera de la psicología más humanista que te va a decir, no, ¿cómo que un manual para ayudar a crecer al ser humano? No, el ser humano crece a partir de lo que él anhela, de lo que él quiere ser, y es otra perspectiva. ¿A qué voy con esto? Ah, bueno, y termino con la educación. En la educación hay teorías que te van a decir, a toda acción hay una reacción. A mayor motivación, mejor aprendizaje. Y si no aprende, lo reprobamos. Y a esta le llaman perspectiva o planteamiento conductista. Y entonces, exámenes y si no participas, punto menos y todo lo demás. Y hay otras trincheras de la educación que te dicen, es más, que ni siquiera hay exámenes, porque el ser humano, la persona que va aprendiendo, pues lo debe de hacer a su propio ritmo, ¿no? Y entonces, ¿qué estoy ejemplificando con esto? Punto número uno, que la ciencia pertenece a una comunidad epistémica, pero que esta comunidad epistémica, a su vez, va a tener trincheras o áreas, paradigmas desde los cuales van abordando objetos de estudio particulares. Les puse 3 ejemplos. La sociología como área del conocimiento, como comunidad epistémica, al interior tiene posturas distintas, pero que también van amarrando un conjunto de teorías, enunciados, etcétera, para el análisis. La psicología, unos te van a decir que le apliquemos un test y otros te van a decir que te dejes fluir.
En la pedagogía alguien te va a decir, bájale un punto, y en otro te van a decir, ni siquiera apliques examen. ¿A qué voy entonces con esto? Y voy introduciendo un poquito esta idea de las contraposiciones. Aún en las comunidades epistémicas particulares hay oposiciones, porque hay distintas trincheras o paradigmas desde los cuales abordamos el conocimiento. ¿Ok? Esto lo vamos a ir retomando, pero ahora se los comienzo a soltar para que comencemos a identificar este mundo contrapuesto, a veces dicotómico. También revisamos esta definición de Mario Bunge, coincide con la comunidad científica, pero también lo inserta en una sociedad. Dice que hay ideas o hechos que se investigan particulares de esa comunidad, y retomando los ejemplos, pues podemos hablar del comportamiento humano, del proceso de aprendizaje, de las ventas, de la mercadotecnia, y entonces estos son los objetos de estudio particulares de determinadas comunidades. Tienen un trasfondo filosófico, la ciencia, también tiene un trasfondo formal, tiene un trasfondo específico, abordan determinados problemas de investigación, y quedamos la vez pasada que cuando hablemos de problemas, no hablemos de algo necesariamente negativo, sino que cuando hablemos de problemas, vamos a hablar de fenómenos de estudio. Está conformado por un capital de conocimientos, persigue determinados objetivos y tiene también determinadas metodologías. Todo esto lo revisamos. Recuperamos a Bachelard, Oscar Zapata recupera a Bachelard, y Bachelard es esa personita que está ahí, y dice que el desarrollo de las ciencias o de la ciencia es la historia de distintas superaciones de errores y reconsideraciones sobre cómo pensamos los seres humanos. Como un manual de psicología definía en el pasado un trastorno. Ay, me cachó la mano que levanté. Como un manual de psicología definía un trastorno hace algunos años, no tengo el dato, se los voy a buscar, pero debe ser por ahí de los 60 seguramente. Ya se los buscaré. Pero pues hoy en día, pues ya me di cuenta que eso era un error, y estoy superando este error, y entonces este manual se va actualizando constantemente. Y bueno, ya la sesión pasada también ya entrábamos en confianza, ya les platicaba de mi crush. Pierre Bourdieu señala que la ciencia tampoco se puede reducir a un discurso, y que es importante entenderla como una construcción social, y que además la ciencia está influenciada por la política y por intereses individuales y también colectivos que van redireccionando ciertas orientaciones a la generación del conocimiento. Por tanto, ¿quién estudia la ciencia? ¿Cómo se construye el conocimiento científico? ¿Y cuándo el conocimiento es científico? Ah, pero también, ¿qué necesito para hacer ciencia? Pues nuestra respuesta fue la epistemología. ¿Qué es la epistemología? La epistemología ha tenido distintos términos, pero apenas aparece hace algunos añitos, en los comienzos del siglo XIX, y desde la etimología podríamos pensar que es la teoría de la ciencia, la teoría del conocimiento, el discurso sobre el saber, etcétera. Pero hablando de trincheras, tenemos una oposición: la perspectiva anglófona y la perspectiva francófona. La perspectiva anglófona te dice que es el estudio sobre el conocimiento, pero la teoría o la perspectiva francófona te va a decir es, es el estudio o cuestionar cómo es que se está construyendo el conocimiento. Parecieran igualitas, pero no, son distintas, porque la primera es reflexiva, estudio al conocimiento, reflexiono sobre el origen del conocimiento, pero la otra es crítica, porque cuestiona cómo se construye el conocimiento. Obviamente ambas hablan del conocimiento científico. Y esa es la postura que tomamos junto con Gilberto Jiménez.
Hasta aquí en educación, ya que me han platicado que algunos y algunas son docentes, se llama encuadre, que es como un recordatorio de lo que vimos la sesión pasada para que digamos, así es cierto, era eso. Ahora lo vinculo con los nuevos conocimientos. Bien, antes de vincularlo directamente con lo nuevo, los nuevos conocimientos, quiero nada más que, ya esto ya no nos dio chance de verlo la sesión pasada, es un repasito sobre cómo el concepto de la epistemología ha atravesado distintos momentos históricos. Un antecedente remoto que lo podríamos entender a finales del siglo XIX y principios del siglo XX fue una disputa y quise traerlo porque vamos a identificar estas disputas. Esta sesión vamos a ver cosas contrapuestas. Y aquí empieza justamente la disputa sobre la cuestión de que si cualquier ciencia sería capaz de explicar la dinámica de la acción humana. Cualquier ciencia podría analizarnos y esa fue una de las principales, eh, uno de los principales antecedentes que van dando origen y van permitiendo la evolución de lo que estudia la epistemología. Y ahí hay un autor que se convierte como en el héroe de las ciencias sociales porque él empieza a dar voz a las ciencias del espíritu. En la antigüedad, el conocimiento científico era aquel conocimiento que se sustentaba exclusivamente en las matemáticas, por ejemplo. Galileo Galilei, cuando empieza a hacer sus aportes, pues lo hace desde una base matemática, y a ello ya le llamaban científico. Entonces, eso era lo científico. Y por ahí Dilthey levanta la manita y dice, espérate, porque también están las ciencias del espíritu. Y cuando empieza a alzar la voz Dilthey, entonces el mundo se empieza a cuestionar y dicen, así es cierto. ¿Será entonces que cualquier ciencia sea capaz de explicar la dinámica de la acción humana? Y ahí tenemos como una luz en el camino. Hay un antecedente inmediato que fue en los años 20 con el Círculo de Viena, en donde el conocimiento científico, aquí como que regresamos, pero ya era así algo muy marcado, tiene que fundar previsiones, tiene que establecer leyes y entonces le empiezan a decir, oye, no, ¿qué crees? Que el conocimiento científico de las ciencias sociales no siempre tendrá que generar leyes. Y un antecedente inmediato de los 60 para acá es cuando se pone en crisis al positivismo. Ahorita vamos a hablar del positivismo, pero les adelanto tantito. El positivismo es esa corriente filosófica que parte de la idea de que lo que es real se comprueba. Y entonces entra en crisis toda esta idea de la ciencia y llega alguien que se llama Thomas Kuhn. Les hablé la sesión pasada de él. Thomas Kuhn es el que nos dijo que el conocimiento tiene también que cambiar. Y Thomas Kuhn en su libro La estructura de las revoluciones científicas introduce la noción de paradigma y dice que hay distintos paradigmas que van sustentando la forma de hacer ciencia, que no nada más es el positivismo el única vía para ver la realidad, sino que hay otros paradigmas que me permiten analizar las múltiples realidades. Y entonces es por eso que Paul Feyerabend plantea o publica su libro en contra del método. ¿Cuál método? Un método, que era el método que se seguía para construir la ciencia. Y entonces, gracias a todo esto, pues podemos hoy en día desde esta perspectiva francófona entender que la epistemología me permite enriquecer y precisar el conocimiento del error y de aquellas condiciones que a veces pues hacen posible o en ocasiones inevitable caer en estos errores. Este esquemita también lo vimos, que nos permite entonces entender ya así cómo es que adquiere
una parte práctica, porque dice Luis Villoro, a la ciencia no le interesa cualquier observación, porque cualquier observación la hacemos desde el pensamiento o desde el conocimiento de sentido común. Por eso a la ciencia no le interesa cualquier observación, sino que le interesa a aquellas que están determinadas por un marco conceptual que aplica la persona científica y que estas preguntas se plantean en este marco y se pueden referir a distintas teorías. Dice Gilberto Jiménez que los métodos de investigación van a ser pasos o procedimientos que se desprenden de una postura epistemológica y también de una teoría. Por eso Tomás Kuhn nos hablaba de un paradigma. Es una postura epistemológica que trae en el paquetito una teoría, porque también Luis Villoro nos dijo que la ciencia era este conjunto de teorías, conceptos, etcétera. Entonces, se desprenden de una postura epistemológica, de una teoría social en la cual quienes hacemos investigación realizamos una serie de operaciones que nos permiten seleccionar y coordinar ciertas técnicas para alcanzar uno o varios objetivos concretos. Y entonces así va bajando. Cuando ustedes estén haciendo investigación, van a asumir una postura epistemológica que va a ser congruente con una teoría que les va y esta teoría les va a decir un camino metodológico y este camino metodológico les va a hacer adquirir o elegir determinadas técnicas y estas técnicas les van a permitir recuperar distintos datos que a su vez van a permitir responder a esa pregunta de investigación. Ya me fui hasta la última sesión, pero es que este esquema es muy importante porque entonces puedo entender el trasfondo o la importancia de la epistemología. Cuando yo digo el 30% de la población prefiere comprar productos que no tengan oferta, ese dato, se recuperó a partir de una técnica que tiene que ver con un método y este método está al amparo de una teoría y esa teoría se desprende de una postura epistemológica. Así, así el caminito. Bien, entonces, ¿cuáles son las diferencias entre la ciencia y la epistemología? O más que diferencias, ¿cuál es ese vínculo? Bueno, dice Gabriel Ugas que el científico, la persona científica, estudia realidades en tanto que la persona epistemóloga estudia qué hacen los y las científicas para estudiar la realidad. El epistemólogo estudia herramientas de quien hace ciencia. La epistemología estudia métodos, lógicas, mientras quien hace ciencia se limita a utilizarlas. La epistemología, entonces, estudia la ciencia para prescribir criterios de cientificidad. Por eso especula para entender el conocimiento científico en sí mismo. Y entonces me regreso a estas preguntas con las que comenzábamos algunas charlas la sesión pasada. ¿Quién estudia las ciencias? ¿Cómo se construye el conocimiento científico? ¿Cuándo el conocimiento es científico y qué necesito para hacer ciencia? Pues Gabriel Lugas nos lo dijo así, la epistemología, porque el científico estudia realidades. El epistemólogo se va a dedicar a estudiar qué hacen los científicos para estudiar esa realidad. El epistemólogo estudia herramientas del científico, sus métodos, tal, tal, tal. La epistemología entonces estudia la ciencia. ¿Para qué? Para definir si es científico o no. Y por eso entonces especula para entender el conocimiento científico en sí mismo. Perdónenme, hoy se puso más densa la materia porque vamos a ver fundamentos filosóficos. Espero ahí tengan el cafecito para entender esta complejidad. Y para entender esta complejidad, la sesión pasada terminábamos con una analogía que a mí me encanta, la del edificio de los 3 pisos de cristal. ¿Se acuerdan? Bueno.
Este edificio de cristal permite entender también lo que dice Gabriel Ugas, porque dice aquí, el científico se limita a utilizarlas. ¿A utilizar qué? Herramientas que te va a proporcionar la epistemología. ¿Y qué va a hacer el científico, la persona científica? Estudiar realidades. Con el edificio de 3 pisos que les decía la sesión pasada, podemos entender entonces la función y el papel de cada nivel de conocimiento y la función y el papel de la ciencia y de la epistemología. En este edificio de 3 pisos, recuerden que es de cristal, todo se ve, y en el primer nivel vivimos todas y todos en nuestra realidad social. ¿Haciendo qué? Dando clases, tomando clases, haciendo nuestras funciones en bueno, ahorita decían en el tecnológico, haciendo nuestras funciones en la empresa, haciendo las funciones en el hospital, haciendo las funciones, vendiendo acá en Pachuca, hay algo que se llaman chalupas. Las chalupas son unas tortillas chiquititas, le ponen papa así como en masita, le ponen salsa verde, pollo deshebrado, lechuga, rábano, queso, y bueno, los fines de semana las chalupas se venden en cada esquina casi casi, ¿no? Entonces, ¿qué hacen las personas en esta realidad social? Pues a lo mejor a esta hora ya se pusieron las chalupas en la esquina. ¿Me explico? Esa es nuestra realidad social. Y lo analizamos la sesión pasada diciendo, en este diario vivir es el sentido práctico lo que nos ayuda a resolver problemas de la vida cotidiana. Ese es un primer nivel de conocimiento. ¿Qué dice Gabriel Ugas? Que el científico estudia realidades. Entonces, ¿qué necesito hacer para hacer ciencia social? Sandra, que en estos momentos es docente, tiene que irse al piso de arriba, porque en el piso de arriba es el piso del segundo nivel de conocimiento. Y entonces, seguramente ahorita alguien nos está viendo, porque estamos en ese edificio de cristal, alguien nos está viendo cómo es que hacemos la clase, cómo es que estamos tomando la clase en estos precisos momentos, pero desde los lentes científicos, ¿ok? Desde determinadas teorías, desde determinados enunciados, desde determinados postulados. Pero ¿dónde se compra? ¿Dónde me compro estos lentes? Me los compro en el tercer piso. El tercer piso, en el tercer piso vive la epistemología. La epistemología se va a encargar de brindarme esos lentes a mi persona científica para analizar la realidad social. Y entonces, si yo desde la pedagogía, pedagogía como ciencia, si yo desde la pedagogía quiero estudiar cómo es que ocurren los procesos de enseñanza-aprendizaje mediados por la tecnología en el doctorado tal, en el semestre tal, ¿qué tengo que hacer? Irme a comprar unos lentes allá al tercer piso y unos lentes que me permitan observar eso que mi teoría me va a permitir ver. Pero hace rato dijimos que hay distintas teorías. Hay una teoría que me va a decir, a ver, Sandra, diles que si no prenden su cámara, están reprobados. Ah, esa es la teoría conductual, es chiste, ¿eh? O va a haber otra teoría que me va a decir, no, Sandra, deja que fluyan, deja que no importa que no participen, es responsabilidad del estudiante, tal. Ah, perfecto. Pero ¿cuándo tomo esas elecciones? Pues con esos lentes que venden allá arriba. Porque regresándome al esquemita de acá, ya nos lo dijo Gilberto Jiménez, que mi método se desprende de una postura y de una teoría social. Entonces, ¿qué creen? Que mis lentes van a tener marca postura, pero marca teoría, marca postura cuadrada, marca postura positivista, que va a traer aquí una teoría conductista. Método, si no prenden la cámara, están reprobados. ¿Me explico?
Y entonces, esta articulación de la postura con la teoría, me traigo esos lentes, me pongo en el segundo nivel y analizo cómo ocurre el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y así con cada área del conocimiento, con la administración, con la sociología, con la antropología, con esas determinados o con esos determinados campos del conocimiento. Y esto es muy importante porque entonces viene aquí un reto importantísimo que vamos a ver la siguiente sesión, pero que se los anticipo un poquito. Cuando yo me voy del primer piso al segundo piso, tengo que hacer todo lo posible para dejar afuera mis prejuicios, para dejar afuera mis creencias, porque tener prejuicios y creencias es muy humano. Lo heredamos de los cavernícolas, pero cuando hago ciencia, hay autores que te van a decir, aguas porque vas a construir ciencia y entonces no te lleves el prejuicio, no te lleves la prenoción. Trata de mirar lo más objetivamente posible. ¿Y cómo le hago para mirar lo más objetivamente posible? Pues voy y me compro unos lentes, pero de la epistemología. Claro que como me los voy a traer al segundo nivel, los tengo que estar limpiando a cada rato, porque el material es resistente, el material trae cargada una visión, una teoría. Pero si me voy a las prisas al segundo nivel y se me empañan mis lentes con mis prejuicios sociales, ya valió la cosa, pero eso lo vamos a ver más adelante. Esto es muy importante entonces, estos niveles de conocimiento. Ah, ya me acordé por qué les dije esto. Cuando me voy al segundo nivel de conocimiento, también voy a tener una serie de oposiciones entre el conocimiento de sentido común que me llevé para arriba y el conocimiento científico. O voy a empezar a mirar las realidades como A o como B. ¿Por qué? Porque incluso en la epistemología también hay oposiciones. Hay lentes, que dábamos, lentes muy cuadrados que te dicen A más B te da C. Hay lentes muy flexibles que se acomodan y se amoldan y te van a decir, ni siquiera preguntes A más B, pregunta cómo se siente. Y hay lentes que digan, a ver, espérate, yo creo que las dos cosas son suficientes y vamos a hacer un híbrido, ¿no? Pero cuando pensamos en estas contraposiciones, nos vamos a alejar un poquito y vamos a pensar cómo o a reconocer cómo a lo largo de de los años nuestro pensamiento ha sido muy dual, muy dicotómico, el yin y el yang, blanco, negro, día, noche, hombre, mujer, este, tierra, cielo, sur, ahí desde abajo el sur, sur, norte, este, vida, muerte, cielo, infierno, ¿no? Y estos pensamientos duales nos han acompañado a lo largo de la historia. Ya vimos uno, el de Gilberto Jiménez, postura francófona, postura anglófona, dos contrapuestas. Y ahorita vamos a ver otras tantas contraposiciones. Solo para recordar, porque tiene que ver con lo que vamos a ver, la postura anglófona es singular. Plantea que la cientificidad sigue siendo parte de la cientificidad, perdón, de las ciencias sociales, sigue siendo parte de las ciencias naturales. Desde esta perspectiva anglófona, se plantea que las ciencias sociales es una ciencia blanda o no ciencia, y que entonces el papel de la estadística se convierte en un asunto esencial para irle dando este estatuto de cientificidad a lo científico. Esa es una postura, pero está contrapuesta con la postura francófona, porque te dice la postura francófona que la epistemología va a distinguir entre la especificidad de las distintas trincheras del conocimiento, porque va a haber una pluralidad para explicar las cosas, porque la ciencia no es una definición,
sino que la ciencia es un producto, es la definición de un contexto histórico, que las ciencias naturales no son la norma universal para decir vive o muere porque es científico o no es científico. La epistemología es analítica, opera desde el interior de la práctica real y efectiva desde donde se hace ciencia. Y el planteamiento también francófono es entender el conjunto de las ciencias sociales se inscribe en las ciencias históricas, porque el objeto de estudio es un objeto histórico-social. Ya les decía lo que Bourdieu nos dijo. La maldición de las ciencias sociales es que nuestro objeto de estudio habla. Y con eso, entonces, puedo entender que analizar a un objeto de estudio que habla no es nada más aplicarle el test, no es experimentar A más B. Eso te diría en la perspectiva francófona. Y nuevamente, desde esta postura, ¿quién estudia las ciencias? ¿Cuándo el conocimiento es científico? ¿Qué necesito para hacer ciencia? Ya nos dijo Gilberto Jiménez que tenemos que contraponer la idea de lo científico, de lo verificable o de aquello que simplemente es sistemático. Y entonces entramos aquí al problema del conocimiento científico. ¿Por qué? Cuando se ha establecido como tesis lógica que todos nuestros conocimientos deben fundarse en la observación, entonces se debe preceder desde los principios hacia los hechos y de los hechos hacia los principios. ¿Qué significa esto? Pues estamos hablando de esta idea unívoca de lo que implica hacer ciencia. Y entonces Gilberto Jiménez y muchos otros te van a decir no. ¿Por qué no? Porque lo científico no es eso que surge del experimento. Lo científico no es eso que se convierte en ley. No solo es eso, sino que lo científico en la ciencia social es eso que tiene una metodología, es eso que tiene una sistematicidad. ¿Ok? Bien. Y entonces, dentro de estas contraposiciones, ya la sesión pasada veíamos algunas corrientes que se van contraponiendo. Decía acá esta charla que iban teniendo los cavernicolitas, o bueno, más bien el libro de Rius, que tenemos dos grandes corrientes filosóficas en el mundo, la filosofía oriental y la filosofía occidental, pero que dentro de la occidental tenían dos grandes escuelas, el idealismo y el materialismo. El idealismo, aquello que se explica a partir de argumentos religiosos, y el materialismo, aquello que se sustenta en argumentos científicos. Pero ahí no acaba la cosa, porque estas distinciones van pronunciándose a lo largo de la historia del pensamiento, ¿vale? Y entonces, atendiendo a estos supuestos filosóficos de las ciencias sociales, vamos a entender que el idealismo, en el idealismo se enfatiza el papel de la mente en la construcción de nuestra percepción del mundo. Entender que la realidad no es algo tangible, sino que está interpretada por la mente. La mente impone ciertas categorías y estructuras a la experiencia, de tal manera que le da forma a nuestra percepción de la realidad. Y por aquí hay un filósofo, Kant, que nos dice que el conocimiento se construye a partir de la interacción entre la mente y la experiencia. ¿Se acuerdan de esto que decíamos ahorita, bueno, que lo dijimos en la semana pasada y que lo dijimos ahorita al inicio de la sesión? ¿Qué es conocimiento en general? Y entonces decíamos, el conocimiento puede entenderse como este proceso, pero también como un producto, ¿ok? Y entonces, dentro de este conocimiento, dentro de esta explicación del origen del conocimiento, hay una teoría o hay una escuela que es el idealismo que te va a decir que el conocimiento se construye a partir de la interacción entre la mente y la experiencia. El idealismo tiene que ver con
cómo nuestra mente percibe las cosas. Y para ello hay un ejemplo muy bonito, que es el mito de la caverna de Platón. El mito de la caverna de Platón plantea que es un grupo de personas que estaban en una cueva, en una caverna, estaban atados y entonces lo único que percibían eran sombras. Y entonces la realidad que ellos veían como real eran esas sombras, pero eran esas configuraciones que se habían hecho o esas ideas que se habían hecho a partir de lo que ellos observaban. Hay también dentro del idealismo el idealismo subjetivo. Según Berkeley, la existencia de los objetos depende de la percepción y lo que decíamos con Kant, que el idealismo trascendental es a partir de las categorías de la mente como yo nombro o reconozco la existencia de determinada percepción de esa realidad. El idealismo está en la mente, para acabar pronto. Algunos ejemplos es la idea de la belleza o la justicia, entendiéndolas como aquellas entidades perfectas y eternas que existen independiente de los individuos o de las mentes individuales, y que aquellos objetos que percibimos en el mundo son meras copias imperfectas de estas ideas, ¿ok? No percibimos el tiempo y el espacio como propiedades de los objetos en sí mismos, sino que el tiempo y el espacio forman parte de nuestra intuición que organiza nuestra experiencia. Por tanto, desde la escuela del idealismo o desde esta postura, vamos a darle mucha prioridad a cómo interpretamos y vemos las cosas desde acá o incluso desde acá corazón o incluso desde el resultado de mi contexto histórico, desde el resultado de donde estoy situada, cómo percibo esa realidad. Y luego viene cómo es en las luchas y en la otra esquina el materialismo, cuyo planteamiento te dice nada de cosas acá en la mente ni percepciones. A ver, la materia es la base de todo lo que existe. No hay nada fuera de la materia o independiente de ella. Incluso la conciencia y el pensamiento son resultado de algo que hay acá adentro, incluso tangible, el cerebro, como un órgano material que se toca, ¿ok? Los idealistas te dirían, no, o sea, existe la belleza, existe la justicia, existe el tiempo y el espacio. Sí, 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 te van a decir los materialistas, pero eso no se toca, no es algo tangible. Incluso el pensamiento es producto de algo tangible. Por lo tanto, el materialismo rechaza la existencia de entidades inmateriales, como el alma, como el espíritu o como Dios, en tanto que para el idealismo, el alma, el espíritu y Dios son los entes fundamentales para entender al conocimiento. Y en la otra esquina, el materialismo te va a decir, no, eso no existe. El materialismo busca explicar todos los fenómenos naturales y sociales a partir de causas materiales, sin recurrir a explicaciones sobrenaturales o espirituales. Ojo, porque estos dos fundamentos, idealismo y materialismo, van a alimentar a esos lentes que ya vimos que venden en el tercer piso. Dentro del materialismo, pues podemos también tener o entender distintos materialismos. El materialismo filosófico con Bacon, que sostiene que el conocimiento proviene de los sentidos y que el objeto de la investigación es la naturaleza. O sea, ¿cómo entonces? Porque el conocimiento es algo intangible. Ah, pero estamos hablando del materialismo filosófico y lo voy a entender o voy a entender que el conocimiento que no es tangible viene de los sentidos. Y el sentido del tacto se siente, el sentido de la vista es objetivo. Entonces, vienen de la naturaleza, por eso son materiales. El materialismo dialéctico con Karl Marx y Engels, donde te dicen, la materia está en constante cambio y movimiento, y este cambio se produce a través de contradicciones
internas, materiales. Ojito que aquí, con el materialismo dialéctico, vamos a entender o vamos a recuperar algo muy importante de los lentes. Lente, lentes suavecitos, por ahí en la antigüedad a los lentes suavecitos, el idealismo les dio los insumos, los materiales para los lentes suavecitos. Lentes cuadrados es el materialismo quien les da ese insumo para su fabricación, pero había unos lentes que ni eran cuadrados ni eran suavecitos, sino que eran los dos, ¿no? Bueno, este tercer tipo de lentes es el materialismo dialéctico, el que le brinda por ahí un insumo para su elaboración. ¿Por qué? Porque Marx y Engels hablan de algo muy importante. Hablan del estudio de la historia y la sociedad. Ah, bueno, me salté al materialismo histórico porque vienen juntitos, dialéctico e histórico. Marx y Engels aplican los principios del materialismo al estudio de la historia y la sociedad, sosteniendo que las condiciones materiales de la vida, casa, alimento, son las que determinan la conciencia social, mi percepción sobre el mundo. Este pensamiento, híjole, tuvo así, a la fecha ha tenido un impacto impresionante a las distintas ciencias porque nos permite entender dos cosas, o muchas cosas, que a partir del contexto en donde te sitúas, tú percibes el mundo de distinta manera. Por ahí corría una noticia, ¿no? Hace algunos años ay, es que de un gobernador de allá del norte, un gobernador influencer y muy famoso, cuyo nombre no quiero decir, pero empieza con Samuel y termina con apellido, García, decía, es que de chiquito me obligaban a ir al golf, ¿no? A ver, ¿desde qué posición lo estás diciendo? Condiciones materiales, casa, ¿qué tipo de casa? Auto, ¿qué tipo de auto? Este, mm, ¿A dónde te ibas? O consumos culturales. Yo creo que muchos de quienes estamos aquí, pues no vamos al golf, así nada más como de fin de semana, así como si iría al parque, ¿no? Entonces, condiciones materiales determinan mi conciencia social. O incluso dijo, ¿no? También en algún momento, un sueldito ahí de 50,000 pesos al mes, un sueldito, así despectivamente. Condiciones materiales, conciencia social. ¿Sale? Bueno, ya me desvié un poquito, pero bueno, no un poquito, no me desvié, pero sí me desvié. Me desvié poquito porque esto tiene que ver con estos terceros lentes que analizan lo material, lo concreto, pero también lo subjetivo del ser en la ciencia social. Y eso es algo muy importante. Pero bueno, hablando de idea y materia, en esta esquina, como en las luchas, el idealismo considera que las ideas, la conciencia y el espíritu es lo más importante. Cree que el espíritu es lo que nos hace decidir y nos da moral, nos da remordimiento. Y la verdad se alcanza a través de la razón, porque todo ocurre acá, en este proceso que hace nuestra mente, o acá, en este latir del corazón, con este corazoncito que tenemos, pero que nos ha ido dando moral, rendimiento, etcétera. Y en la otra esquina está el materialismo duro, no el de Marx y Engels, el duro, y este considera que la materia es más importante que el espíritu. Cree que las ideas provienen de las cosas materiales que nos rodean y que el ser humano no es pensamiento, sino acción. Y esto, ojalá que nos acordemos muy bien, porque cuando estemos viendo los distintos paradigmas para hacer investigación, híjole, esto le va a dar sentido y vamos a decir, claro, por eso es más importante aplicar una entrevista para escuchar cómo se siente. O van a decir, claro, lo más importante es saber cuánto gana el mes, punto. ¿Sale?
pero son ideas de la filosofía que van alimentando a estas trincheras epistemológicas que van a alimentar nuestros lentes. Vámonos con otra contraposición. El racionalismo versus el empirismo. Razón versus experiencia. La razón, este es ya otro, cambiamos así como en las luchas ya pasaron los dos primeros contendientes, ahora tenemos el mismo ring en esta esquina y en otra esquina, pero vienen otros contendientes. El racionalismo plantea que la razón es la facultad fundamental para adquirir el conocimiento. Si no hay razón, no hay conocimiento. La deducción lógica es el método principal para obtener conocimiento. Y a partir de principios generales se pueden deducir verdades particulares. Y subrayenlo así con marcatextos del color de su mejor. Acaban de tocar y tengo aquí unos perritos, tocaron el timbre, pero ni modo, estamos en sesión. Bueno, les decía entonces que lo van a subrayar muy, muy bien porque eh, precisamente esta postura va a alimentar también a unos lentes. Pensamiento deductivo. La deducción es el método principal para obtener conocimiento. A partir de lo general, se deducen verdades particulares. El pensamiento deductivo se convierte en uno de los insumos más importantes de los lentes más cuadrados, ¿sale? Las matemáticas, con su rigor y precisión, son considerados el modelo ideal de conocimiento para los racionalistas. ¿Y qué creen? Este tercer punto va a alimentar a los lentes cuadrados, porque los lentes cuadrados se sustentan en el dato, en el número, en la estadística, en lo contable. Spinoza desarrolló un sistema filosófico racionalista que buscaba explicar la realidad a través de principios lógicos y matemáticos. Y Spinoza ha alimentado también parte de este pensamiento a lo largo, bueno, parte de este pensamiento que ha trascendido a lo largo de los años. El racionalismo sostiene que la razón es la principal fuente de conocimiento, incluso superior a la experiencia sensorial. Ay, es que yo lo vi con mis propios ojos. Pues el racionalismo, el rac- una disculpa, es que los tengo adentro porque afuera está lloviendo. Creo que ya se callaron. Ojito aquí porque otra vez nos mete en contradicción. A ver, la razón es la principal fuente de conocimiento, superior a la experiencia sensorial. Si yo digo lo vi con mis propios ojos, así decimos mucho, aquí en nuestro país, es una experiencia sensorial, ¿no? Y yo te lo firmo, ¿no? Porque lo vi con mis propios ojos. ¿Qué te diría un racionalista? ¿Qué crees? Que aunque lo hayas visto con tus propios ojos, si no hay un proceso de razonamiento, no es válido. Y ahí les va un ejemplo. Y es cuando estaba haciendo, creo que fue en la maestría, no es cierto, fue en el doctorado, tenía un compañerito que estudió, pues así desde su perfil. Él estudió ingeniería en electrónica, creo, y una maestría en matemáticas. Y entonces estaba haciendo su doctorado en ciencia social. Y entonces desde la ingeniería él nos decía, nos puso un ejemplo que a mí me quedó clarísimo. Dice, cuando te paras en unas vías del tren, y obviamente pues estas vías del tren son largas, no hay cruces ni conexiones, cuando te paras en unas vías del tren y ves hacia adelante al horizonte, principio número uno, las vías del tren son paralelas. Una línea paralela desde la matemática jamás se cruza. O sea, si se cruza, pues deja de ser paralela, ¿no? Entonces las líneas del tren, insisto, salvo que haya ahí por ahí cruces, pues ya. Pero las líneas del tren son paralelas, paralelas, paralelas.
Si yo me paro en las líneas del tren y veo hacia adelante, mis ojos van a ver que en algún punto estas líneas se cruzan, pero físicamente no se cruzan, sino son mis ojos los que ven que se cruzan. Entonces, aunque lo haya visto con mis propios ojos, puede que no sea válido. Y ahí los racionalistas, híjole, te aplaudirían, ¿no? Claro, por supuesto, ¿no? Em, no siempre la experiencia sensorial, dirían los racionalistas, es la experiencia verdadera, porque puede haber una serie de condicionantes. Entonces, para tenerlo ahí como ejemplo, ¿no? La razón es la principal fuente de conocimiento superior a la experiencia sensorial. Así que, si en mi investigación digo es que lo vi con mis propios ojos, un racionalista te va a decir, olvídalo. Y esto tiene que ver también con lo que alimenta a cierto tipo de lentes. Va a alimentar a los lentes cuadrados, pero también va a alimentar a los lentes que son como más mixtos. ¿Por qué? Porque esto es un principio crítico. Critico, cuestiono incluso a mi propia percepción. Eso es razón, ¿vale? Los racionalistas creen que existen verdades universales y necesarias que pueden ser conocidas a través de la razón independientemente de la experiencia. Los sentidos, aquí está lo de las vías del tren, pueden engañarnos porque no son, por lo que no son fuente confiable de conocimiento. Pues sí, aunque diga que lo vi con mis propios ojos y que las líneas paralelas nunca se cruzan y yo te puedo decir, no, claro que se cruzan. Yo lo vi con mis propios ojos con las vías del tren, olvídenlo. Ese es el principal insumo del racionalismo. Ahora viene la experiencia. En la otra esquina, a mis próximas diapositivas les voy a poner ahí caritas de luchadores para que entendamos que estamos en el ring. La experiencia como base del conocimiento, porque la experiencia sensorial es la única fuente de conocimiento. No hay ideas innatas o a priori. Todo conocimiento se adquiere a partir de lo que experimento. Por lo tanto, la observación y la experimentación son los métodos principales para obtener conocimiento. Quien estudia o quien hace investigación desde la química, desde la biología, estarán totalmente de acuerdo con esto, ¿no? Porque te van a decir, es que yo observé que cuando mezclo sustancia A con sustancia B, la sustancia se explota. A ver, ¿y cómo sabes eso? Ah, pues mira, lo vamos a experimentar una vez, otra vez, y ahí sale. Y estás observando que con esta experimentación, la sustancia C es la cura para tal enfermedad. Y entonces desde el empirismo podríamos sustentar que lo válido es lo que se percibe con los sentidos, que lo válido es lo que experimento, ¿vale? Para John Locke, la mente humana es como una tabula rasa al nacer y todas nuestras ideas se van a formar a partir de la experiencia. Por eso dice, donde decía que no hay ideas innatas, acá en el primer punto, no existen ideas innatas o conocimientos a priori. O sea que esta idea de cuando el bebé se está formando en la pancita de mamá y que escucha música clásica, y que a lo mejor va teniendo hábitos de sueño desde la pancita, no. John Luke te diría, a ver, en cuanto nace el bebé, no sabe nada y todas las experiencias o sus conocimientos se van a ir conformando a partir de la experiencia. ¿Estaremos o no estaremos de acuerdo? No lo sé, porque son ideas, principios filosóficos que van alimentando nuestros lentes. Habrá objetos de estudio en donde apliquen estas ideas. Habrá objetos de estudio en donde no apliquen estas ideas. Y aquí una frase muy bonita que también
se escucha mucho en el ámbito de la investigación para criticar a los empiristas, dice así: quienes hacen ciencia experimental no se han dado cuenta que su ciencia también es experiencial, de la experiencia del ser y no la experimentación de A más B, etcétera. Pero bueno, es un comentario ahí para darle contexto a todo esto. Entonces vamos teniendo esta esquina y la otra esquina con estos contendientes: razón versus experiencia. Racionalismo se contrapone al empirismo. ¿Por qué? Porque sostiene que la experiencia sensorial es la fuente de conocimiento. El empirismo dice eso, por eso se contrapone. Y los racionalistas creen que las ideas innatas y la deducción, creen en las ideas innatas y en la deducción lógica. Ojo con el pensamiento deductivo porque alimenta unos lentes, habíamos quedado. Los empiristas enfatizan la observación y la experimentación. Aquí es donde vamos a ir sacando distintas ramas para entonces entender cómo se configuran nuestros lentes. Viene ahora un punto muy importante a través de nuestra historia y es un paréntesis. Ahorita vimos tres contraposiciones. La primera ya la habíamos abordado. Es la idea, ahí está de acá, lo francófono. Esta fue nuestra primera contraposición que vimos desde la sesión pasada para definir la epistemología. ¿Ok? Nuestra siguiente contraposición también la vi en la sesión pasada y es que hay dos corrientes, oriental, occidental, pero también hay otras al interior y es materialismo versus idealismo. Y ahorita acabamos de ver otra que fue racionalismo versus experiencia. Y así como en las luchas, ahora vamos a tener un break, ¿no? Para ir a comprar las palomitas, etcétera. Y este break es un paréntesis histórico. ¿Por qué? Porque vamos a entrar a una nueva disputa. Pero esta otra disputa quiero como acompañarla para que entonces identifiquemos por qué esa disputa se ha convertido tan importante a lo largo de los años y ha tenido tanta influencia en la forma de hacer ciencia. Bien, tenemos aquí a nuestros cavernicolitas que nos han invitado a pensar cómo a lo largo de los años el conocimiento se ha ido complejizando, ¿ok? Los traje nada más para que nos acordemos de nuestros antepasados. Hay un texto en el campo educativo, aquí lo tengo, que me encanta el planteamiento que hace sobre este contexto histórico. Se llama Educarse en la era digital, de Miguel Ángel Pérez Gómez. Y entonces, para introducir ahí alguna idea educativa, dice, a ver, primero vamos a entender una cosa. Las épocas de la humanidad han sido diversas y cada época ha durado diferentes años. Tenemos la época de piedra, que duró 1 millón de años. Tenemos la época agrícola, que duró 7.000 años. Luego viene la época industrial, que duró 300 años. Luego, la época de la información, 4 décadas. El texto fue publicado en el 2012, según yo, pero ya nos hablaba de 4 décadas de la era digital. Y entonces, sí, 2012. Y entonces, pues ahí le agregué otra, ¿no? Porque cuando publican esto no había pandemia, fue en el 2012. Pero ¿qué pasó del 2020 para acá? ¿Será que exista otra época que estamos viviendo? No lo sé, no es, este, sí estamos viendo insumos filosóficos, ¿verdad? Pero a lo mejor no es el momento para discutir si es otra época o no. Lo que quiero ilustrar es lo siguiente: cómo cada vez el tiempo se va haciendo más chiquito. ¿Observan? 1.007.300, 4 décadas, 40 años, 5 años. 1.007.340, 5 años. ¡Wow! El tiempo
se va haciendo cada vez más pequeñito. Y hay una época muy, pero muy importante cuando vamos a para hablar más bien de estas contraposiciones y es la época industrial. Cuando nuestro cavernicolita, que ya no era cavernicolita, ¿verdad? Empieza a optimizar su tiempo y deja de ser artesano y empieza a usar fábricas, viene algo que se llamó revolución industrial. La revolución industrial fue un parteaguas para muchísimas cosas, incluido las formas de vida, incluido el modelo económico capitalista, pero también, ¿qué creen? Incluida la ciencia y el conocimiento, porque fue en la época industrial cuando surge, ay, ahí le puse fenomenología doble, era hermenéutica, cuando surge el positivismo. El positivismo surge en la época industrial y el positivismo tiene que ver con otra disputa muy interesante. El positivismo plantea con Augusto Comte que el progreso se da a través del orden. Amor, orden y progreso, dice Augusto Comte. Es una corriente filosófica que surge precisamente en el siglo XIX. Augusto Comte le llaman el padre del positivismo y él creía que el conocimiento científico podía usarse para mejorar la sociedad y promover el progreso humano, lo cual pues es eh, algo convincente, ¿no? ¿Para qué hago ciencia? Pues para que la humanidad progrese. Eso desde un término ideal. Si ya le rasco un poquito, pues yo diría, a ver, pero ¿qué pasa con las herramientas o las bombas nucleares? Eso es para el progreso, pero es científico. Las grandes empresas farmacéuticas, y entonces ya empiezo a cuestionar el valor del progreso, ¿no? El positivismo rechaza las especulaciones metafísicas y las ideas abstractas que no pueden ser verificadas empíricamente. Ojo, porque entonces de las que vimos, especulaciones metafísicas e ideas abstractas. O sea, el positivismo le da una cachetada al idealismo y le da un aplauso al empirismo, porque dice, aquello que no puede ser verificado empíricamente no funciona. Y entonces ya está teniendo invitados de distintos equipos el positivismo, así invitados del idealismo o rechazados. Se caracteriza por su énfasis en la observación empírica y el método científico en singular, el método científico, como únicas fuentes válidas de conocimiento. Rechaza el idealismo, le da un aplauso al empirismo, pero también coquetea con el racionalismo, porque habla de un método racional. El método científico, con su énfasis en la observación, experimentación y verificación, es considerado el modelo, otra vez en singular, el único para la adquisición de conocimiento. Busca establecer leyes y regularidades a partir de lo que observa. Principios del positivismo, la objetividad. Él trata de eliminar sesgos e interpretaciones subjetivas, lo que decíamos. Creo que la objetividad se convierte en un planteamiento o un requisito para hacer ciencia, pero hay que reconocer algo. Somos seres humanos, somos sujetos subjetivos que cuando nos vamos al segundo nivel de conocimiento tenemos que hacer un esfuerzo muy importante para no llevarnos estos sesgos o adquirir también en el tercer piso ese liquidito que te permite limpiar a cada rato tus lentes. Ya se los presentaré porque sí lo vende y sí lo podemos adquirir. La verificabilidad. De acuerdo con el positivismo,
lo que se comprueba y verifica es lo verdadero. Y hay algo hay un principio básico, ¿no? Si yo digo que el objeto cae y te lo compruebo una y otra vez, pues entonces es verdadero. El positivismo sostiene que todas las ciencias comparten un método en común y que deben buscar leyes universales. Y aquí es donde se ponen así de puntas los demás porque dicen, no, espérate, no todas las ciencias somos iguales, no todas las ciencias buscamos o estudiamos los mismos objetos, sino que cada ciencia e incluso cada trinchera, decíamos hace rato, tiene su propia perspectiva. Pero el positivista te va a decir, sorry, todo se tiene que medir con la misma unidad de medida. Y entonces aquí vienen, en la otra esquina, vienen pero recargados así con las sillas y no sé qué tanto se avientan en las luchas. Llega la fenomenología y dice, no, a ver, espérate, positivismo, porque tenemos que entender que hay fenómenos que ocurren en nuestra conciencia y que nos hacen percibir el mundo. Este planteamiento se centra en cómo estos fenómenos se manifiestan en nuestro interior, en nuestra conciencia, y no buscan una realidad objetiva e independiente, sino que están en nuestros pensamientos, en la forma en la que vemos y percibimos el mundo. Busca comprender la realidad a partir de la experiencia vivida, porque, pues, para mí, mm, la idea de la escuela, la idea de formarme en la escuela puede ser diferente a la idea de mi compañero o compañera, porque para mí estar en la escuela significó viajar 8 horas, viajar 3 horas y viajar en transporte público, no comer, este, n- eh, no tener los libros necesarios. Y a lo mejor para mi compañero o compañera, pues trae su auto particular, no se hizo 8 horas, se hizo 1 hora, desayunó con nutriólogo o nutrióloga, una dieta específica. Entonces la experiencia vivida es diferente en cada ser humano. Eso te diría la fenomenología, o esa sería así la silla que le avienta al positivismo en esta lucha. Em, Se dedica entonces o estudia cómo la conciencia se relaciona con los objetos y cómo es que les brinda ese significado. Si yo le pregunto a estudiante A, ¿qué significa para ti estudiar? Estudiante A me va a decir, pues, porque mis papás me mandaron, ¿no? Estudiante B tal vez te va a decir, porque quiero obtener un empleo. Y a lo mejor estudiante C va a tener una respuesta totalmente diferente. ¿Por qué? Porque el significado subjetivo que le damos a las experiencias, pues van a ser diversas. Se dedica a la descripción detallada de los fenómenos buscando captar su esencia, su estructura. La conciencia siempre está dirigida hacia algo, es intencional, buena o mala, no lo sé, es intencional. Me acordé de un estudio que está haciendo una compañerita, bueno, que hizo un estudio una compañerita. Ella estudiaba la percepción de las mujeres en espacios periurbanos. Un espacio periurbano es un espacio que no pertenece a la urbe, no es ciudad, pero tampoco es un espacio rural. Son como estas colonias marginadas que son cercanas a la ciudad, pero que no cuentan con todos esos beneficios como agua potable, luz eléctrica, calles pavimentadas, pero no se considera una zona rural, pero tampoco es una zona urbana, así se le llaman los espacios periurbanos. Bueno, ella va a entrevistar, ojo, entrevista, ¿se acuerdan? Técnica, método que viene de una teoría, que viene de un planteamiento epistemológico. Entonces va a entrevistar a una mujer a su casa y le dice, oiga, pues cómo se lleva con su esposo, cuál es la percepción que tiene usted del amor. Y entonces la mujer le dice, mi esposo
me ama mucho. Mi esposo es súper respetuoso conmigo. Tan es así que cuando llega con sus copas de más y trae a otra mujer a la casa, por el respeto que me tiene, me pide que yo me salga. Esa es la experiencia vivida. Esa es la experiencia a partir de un fenómeno. Claro, acá en cortito, pues nuestra compañerita estaba así, ¿no? Privada, pero era la experiencia recuperada del discurso de mujer. Eso es fenomenología, recuperar la experiencia, comprender la realidad a partir del análisis de la experiencia vivida. Por lo tanto, la fenomenología se centra en el estudio de la subjetividad, cómo interpreto eso que está pasando, analiza la experiencia, el significado que se le da, pero también eh, da mucho énfasis a, eh, a esta conciencia que tengo. Por ejemplo, la mujer decía, pues soy la mujer más feliz con el hombre más perfecto porque me respeta mucho, ¿no? Entonces, cómo a nivel no colectivo, la experiencia subjetiva le permitía tener una percepción o concepción respecto de algo. Y eso es interesantísimo. En este mismo equipo ya llegaron más refuerzos contra los positivistas. En este mismo equipo está la hermenéutica, porque la hermenéutica también se centra en la interpretación y comprensión de los significados. La hermenéutica reconoce que la comprensión humana siempre implica una interpretación de lo que se hace y que incluso esta interpretación forma parte de un contexto, de un tiempo, de un momento, de algunas características. Por eso habla de un proceso dialéctico, porque el intérprete se relaciona con este objeto interpretado y modifica su propia comprensión en el proceso. De pronto hay cierta em, identificación entre lo que está ocurriendo, ¿vale? Y este ejercicio dialéctico, ojo, porque lo dialéctico lo vimos hace un ratito con Marx, del materialismo. Esta palabra dialéctica viene de Hegel, no hemos hablado de él ni vamos a hablar de él, pero Hegel plantea que la dialéctica es esta disputa. Pongo una afirmación o pongo otra idea a esta afirmación y saco una síntesis de la misma. Tesis, antítesis y síntesis. Por lo tanto, un proceso dialéctico implicará contraponer ideas para obtener un resultado. Entonces, desde la hermenéutica se plantea que la comprensión implica un proceso de contraposición entre ideas o posturas, objetos, y entonces cómo va modificando en este caso el comportamiento. La hermenéutica te diría, para comprender el todo es necesario comprender las partes y para comprender las partes es necesario comprender el todo. ¿Qué hubiese hecho acá mi compañerita? Pues entrevistar, no, ya no sé si lo hizo, entrevistar al esposo, entrevistar a los hijos, porque entonces para comprender al todo es necesario comprender a cada una de las partes. Y para comprender de dónde viene esa idea que dijo esta mujer, es necesario comprender el todo. También la hermenéutica, desde luego que se centra en la subjetividad, reconoce que la interpretación va a estar influenciada por prejuicios, por ideas, etcétera. Se establece un diálogo porque ve la interpretación como un diálogo entre quien interpreta y el objeto interpretado, y también va a reconocer que la comprensión humana está condicionada por la historia. Esta percepción
del respeto, de la idea de respeto de la mujer, también viene condicionada por un contexto histórico, ¿no? Contexto histórico del machismo, contexto histórico tal. Y entonces tenemos aquí esta oposición, positivismo versus fenomenología y hermenéutica. Oigan, ahora sí me he pasado, hable y hable y hable y hable, y no he hecho pausa para ver si vamos bien o nos regresamos. Me seguí un poco de filo porque me era muy importante que entendiéramos como estos posicionamientos. Hasta aquí, ¿cómo vamos? Doctora, ha estado hablando de muchas palabras que en lo particular desconocía y me he estado dando la tarea de casi doblar cada una de ellas. La verdad está bastante interesante esta lógica que casi la practicamos de manera automática, pero sin llevarla a esa parte que usted menciona del razonamiento lógico, de dónde viene. Magnífico, muchas gracias. ¿Algún otro comentario? A mí en lo particular, doctora, me llamó bastante la atención cuando hablaba del experimento. Como mi compañero Eduardo, coincido en experimentamos posiblemente en nuestra práctica docente tantas estrategias que ya sabemos que así funcionan. Pero si nos inmiscuimos al hecho de por qué funcionan así, ahí es donde entendemos las ciencias sociales, ¿no? Hablando de las generaciones de los jóvenes que partimos cada vez. Ayer en una reunión docente platicábamos eso, cómo antes nos funcionaban unas estrategias y ahora las tenemos que adecuar a los nuevos pues, constructos que traen los jóvenes. Definitivamente. Y cómo estas generaciones, posturas, formas de aprender, etcétera, tienen que ver también con un contexto histórico. Y el Exacto. Ah, análisis, justo el análisis de la naturaleza de ese fenómeno, también me va a exigir determinados posicionamientos. Pueden ser aquellos que privilegien las ideas, aquellos que privilegien la razón, aquellos que se centren en la experiencia vivida o aquellos incluso que se centren en el significado vivido. Y entonces, si esto le ponemos este nombre filosófico, pues entonces estamos entendiendo que el conocimiento humano puede tener un insumo filosófico idealista, un insumo filosófico materialista, un insumo filosófico racionalista o un insumo filosófico, este, ¿cuál era el otro? Empírico de la experiencia. Bien, todos estos que vimos van a alimentar dos posturas muy importantes en la ciencia: el paradigma positivista y el paradigma, este tiene otros tantos nombres, pero es lo mismo, es lo opuesto, fenomenológico hermeneuta, también llamado interpretativo. Son dos mundos distintos. Y a partir de estos dos mundos distintos, voy a definir los lentes con las que voy a mirar esa realidad. ¿Cuál realidad? La que voy a estudiar científicamente. Cuando yo elija mis lentes, así como cuando, bueno, quienes usamos lentes, pasamos por esa parte de que te dicen que te van ajustando aquí el tornillito y que acá y que te dicen con cuál ve mejor, con este o con este. Cuando vamos graduando los lentes y ya me quedan así perfectos para ver súper bien, cuando ya tengo estos lentes acorde a mis intereses, a mis necesidades, entonces estos lentes epistemológicos me van a permitir tener todas esas herramientas para analizar esas realidades que me interesan. ¿Qué realidades les interesan a quienes están aquí? Bueno, si el doctorado tiene que ver con la administración y el desarrollo empresarial, de ese mundo seguramente habrá una cosita que les llame la atención para analizar científicamente y digan, a ver,
¿Cómo voy a analizar esta cosita del desarrollo empresarial y la administración? ¿Con qué lentes? Ah, pues con estos. ¿Cómo están conformados tus lentes? Mira, tiene ingredientes del positivismo, tiene ingredientes del idealismo, tiene ingredientes de tal. Y entonces fui ajustando mis lentes para analizar ese cachito de la realidad del mundo de la administración y desarrollo empresarial. Y este cachito lo voy a analizar con los lentes de la ciencia. ¿Desde qué teoría? Voy a inventarme una teoría, ¿eh? Desde la teoría de la complejidad empresarial. Ah, perfecto. Entonces, ¿qué vas a usar? Mira, desde la teoría de la complejidad, es este invento, ¿eh? Desde la teoría de la complejidad empresarial, te va a decir que las personas se comportan de tal manera, etcétera, etcétera. Ah, maravilloso. Oye, entonces, ¿cómo le vas a hacer? Ah, pues porque desde la teoría de la complejidad empresarial me dice que tengo que caracterizar a las personas a partir de sus compras, a partir de sus intereses y a partir de sus ingresos económicos. ¿Y cómo le vas a hacer? Ah, pues fácil, los voy a entrevistar, les voy a aplicar cuestionarios, los voy a visitar a sus domicilios y entonces estas son mis técnicas que me permiten recuperar información para analizar ese cachito desde esta óptica científica. ¿Vale? Muy bien. Sé que tengo que cerrar un poquito antes porque se tienen que mover, pero tenemos un tema pendiente. El tema pendiente se llama nuestra reposición de nuestra asignatura, no, de la sesión que vamos a tener el día 21 de julio. Tengo aquí en pantalla sus respuestas. Solo hay 8 respuestas. Déjenme actualizar. Sí, somos la cantidad de esa doctora en el grupo. Ah, maravilloso. Entonces, les digo cómo van los resultados. Hay 3 votos para la opción de este lunes que viene, de 7 a 8. Hay un solo voto no es cierto, nadie quiso en viernes de 19 a 20. Hay 3 votos para el sábado 21, pero por la mañanita de 9 a 11. Y hay 4 respuestas para el lunes 23 de 19 a 20. La opción que más números tuvo, déjenme compartirlo para que vean que es este, que no está truqueado el, la encuesta y digan, no, está leyendo lo que quieran. No, miren aquí, todo transparente. Ahí está. Lunes 16, 3 votos y una persona dijo que no. Viernes 16, nadie quiso. Sábado 21, hay 3 votos por la mañanita. Y lunes 23 hay 4 votos de 7 a... Le puse de 7 a 8, era de 7 a 9. Son 2 horas las que les tengo que dar. ¡Qué barbaridad! Bueno, prometo que sea hora y media, para que no sea ni de allá ni de acá. ¿Cómo ven? Sí, estamos aquí comentándolo, como lo hicimos de manera individual y ahorita ya poniéndonos en consenso. Estamos viendo que está muy bien el lunes 23 de junio de 7 a 8. Sería a 7 a 9, 9. perdón. A Yo me 9, ajá. equivoqué, perdónenme. Sí, a 7 a 9. No hay Perfecto, problema, igual está bien. maravilloso. Hora centro, ¿verdad? Hora Nada más centro. para Sí, restarle una. ustedes están menos allá, ¿verdad? Menos una. Y así es. Serían nuestras 6, doctora. Perfecto, a sus Está muy 6 bien. y a mí a mis 7. Sí. Quien no están en ese grupo y están conectados de manera independiente, bueno, veo aquí a Elizabeth, a Manuel y a Elda. ¿Están ahí? Ah, perfecto, es el grupo Sí, completito. doctora, aquí estamos. Maravilloso. Qué gusto entonces que estemos de acuerdísimo. Entonces, no nos vamos a ver el próximo sábado 21.
Nos vemos el lunes 23 de 7 a sus 6, perdón, a sus 6 a 8. ¿Va que va? Perfecto. Sí, claro que sí. Muchas gracias por el apoyo. Ah, y otro avisito es que estoy, bueno, ahí en plataforma ya no acordamos como fechas de entrega, pero la estoy poniendo como a semana vencida. O sea, el día de mañana culminaría el plazo para el decálogo 1. El siguiente domingo cumpliría el plazo para decálogo 2 y así sucesivamente. Para la siguiente sesión sí va a haber una tarea adicional, ¿vale? O sea, aparte del decálogo, una lectura, pero eso lo platicamos el día 23, ¿vale? ¿Alguna duda, inquietud? Ninguna, Sí, No, ninguna. pues todo muy claro. Muy bien, todo gracias. al contrario, gracias. Todo claro, medio fumadón porque son conceptos muy complejos, pero espero vayan brindando toda esta luz para que vayamos aterrizando cosas. Me da muchísimo gusto saludarles y entonces nos vemos el próximo lunes 23. ¿Vale? Perfecto, Perfecto, muchas gracias. Que estén muy Sale, bien. muchas Bye. gracias. Igualmente.